Si yo les digo competencias globales, ¿ustedes saben a qué me refiero? ¿Saben qué son las competencias globales? Levanta la mano si alguien cree que sí, ¿sí? Pocas manos. Si yo les pregunto, peor todavía, ¿por qué este es el momento en el que necesitamos cultivarlas más que nunca? Igual nos quedamos todos así. Afortunadamente para nosotros, para contestar estas preguntas, tenemos el gusto de poder presentar hoy al profesor Fernando Reimers. Él es director de la Iniciativa de Innovación Educativa Global de la Universidad de Harvard y desde ahí nos va a estar hablando, desde Harvard, y estará listo para escuchar nuestras preguntas al final de la charla. Entonces, vamos a conocerlo en un video y arrancamos con su charla. No podemos pensar en el futuro sin hablar de educación. Habla Fernando Reimers, profesor en Harvard especializado en educación global, innovador en currículos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Estudió retos educativos surgidos tras la pandemia de COVID-19. Habla Fernando y escuchamos todos. Habla 2023. Escucha, imagina, crea, transforma. Un aplauso, por favor, para el profesor Reimers, a quien tendremos en unos instantes desde la Universidad de Harvard. Quiero darte la bienvenida, Fernando, muchísimo gusto. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes, me alegra estar aquí. Te dejo, el público es tuyo. Muchísimas gracias. Yo voy a compartir mi pantalla para apoyar mi presentación con algunas láminas que me permitan ir un poquito más deprisa. En los próximos 30 minutos, yo quiero presentar 5 ideas. La primera es que el mundo cambia demasiado rápido. La segunda es que la escuela tiene la capacidad de mejorar el mundo. La tercera es que para ello hay que desarrollar capacidades que permitan responder a desafíos como el cambio climático o el decline de la democracia. La cuarta es que esto requiere innovación en educación. Y por último, que esa innovación requiere participación, liderazgo y desarrollar capacidad. La relación entre la escuela y la sociedad es de dos vías. Por una parte, la escuela reproduce las condiciones de la sociedad, pero por otra, la escuela también construye la sociedad del futuro. Y mejor ejemplo de esto es que en un momento terrible para la humanidad, al término de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron representantes de diversos gobiernos el genio de inventar una de las mejores creaciones del ser humano, que es un documento que tiene 30 artículos y que dice: construyamos un mundo en donde todas las personas tengan 30 derechos, simplemente porque son seres humanos, sin importar su religión, su raza, su género, su condición de origen, etcétera. Y esa Declaración Universal de Derechos Humanos efectivamente cambió el mundo. Y digo cambió el mundo porque uno de esos derechos, el artículo 26, el derecho a la educación, en el momento en que se adopta la Declaración Universal en el año 48, hay 2 billones de habitantes, de los cuales apenas 2 de cada 5 han pisado alguna vez una escuela. Y 90 y 80, casi 80 años después, cuando son 8 billones de habitantes, 8.000 millones de habitantes, 95% no solamente han pisado una escuela, han pasado en ella un tiempo considerable. Pero es importante recordar para qué fue creada la escuela en ese momento, al término de la violencia de la Guerra Mundial, del genocidio perpetrado por los nazis, el Holocausto. Y es desarrollar el desarrollo pleno de la personalidad humana y fortalecer el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promover el desarrollo de las actividades de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Bueno, sobre esta relación de dos vías entre sociedad y educación, yo acabo de referirme a una manera en la cual la educación puede transformar la sociedad, habiendo construido una humanidad mucho más educada de lo que era hace 90 años. Pero la época de COVID-19 nos enseñó muy bien cómo, por una parte, la pandemia limitó las oportunidades de aprender al interrumpir la forma regular de funcionamiento de las escuelas. Pero por otro lado, las respuestas de las escuelas, de las instituciones educativas durante la pandemia y después, mediaron y mediarán el impacto de esta crisis en las personas. Por ejemplo, algunos estudiantes tuvieron la suerte de estar en escuelas o en sistemas educativos donde las escuelas se dieron cuenta de lo importante que era atender al desarrollo del bienestar emocional al que se refería Andrés. Y como resultado de ello, hoy en día hay mucha más preocupación en muchos de esos sistemas educativos por asegurar que esa sea una de las metas a las que sirve la escuela de lo que había antes de la pandemia.
De igual manera, durante la pandemia, siendo una época terrible en donde la mayor parte de los niños, sobre todo los más vulnerables, dejaron de aprender cosas, también ocurrieron cosas importantes. Ocurrió innovación, aprendimos a utilizar tecnologías, todo el mundo estuvo inmerso en tecnologías y hoy en día hay un mayor reconocimiento de la necesidad de desarrollar las capacidades digitales tanto de profesores como de estudiantes. De manera que esto habla, la experiencia de la educación durante el COVID nos habla de esta relación en dos direcciones. Lo mismo con el cambio climático. El cambio climático está haciendo que en algunos salones, piensen en el norte de México, en la época de mayor calor, sea casi imposible estudiar y se convierta casi en una necesidad buscar formas adecuadas de ventilación porque hace cada vez más difícil hacerlo. Los lugares donde hay inundaciones, las que impiden el acceso tanto de estudiantes como de profesores, o las condiciones físicas de muchas escuelas que las hacen lugares muy inhóspitos en las condiciones de degradación climática en las que vivimos. Pero por otro lado, las instituciones educativas también pueden desarrollar las capacidades que permitan adaptarse y mitigar el impacto del cambio climático y construir una economía verde. O lo mismo, la relación entre educación y democracia. Andrés se refería a una dimensión de esta relación que tiene que ver con la tolerancia a la corrupción, pero yo voy a hablar de varias de las amenazas a la democracia y la manera en la cual, por un lado, ellas disminuyen la capacidad de la educación de preparar a los estudiantes para la democracia, pero también lo contrario, también las instituciones educativas tienen la posibilidad de resistirlas. Es claro que desde hace 2 décadas hay decline democrático. El número de países donde las libertades han aumentado es cada vez menor, mientras que el número de países donde las libertades disminuyen es cada vez mayor. Está claro que la democracia está en retroceso, no necesariamente reemplazando sociedades completamente libres, que en verdad son la minoría en el mundo, las democracias liberales, con autocracias cerradas, el tipo de autocracias que había en los años 70, sino con las nuevas formas de autocracias, donde utilizando los mecanismos del voto, etcétera, se las arreglan personas y grupos para mantenerse en el poder, impidiendo que haya verdadera competitividad. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la tragedia que ocurre en Venezuela desde hace ya 3 décadas, donde a través de la ilusión de que hay participación, en realidad lo que hay es una dictadura que hace perfectamente predictible quién va a ser el próximo presidente. Bueno, esta es la realidad. Ahora, ¿cuáles son estos desafíos de la democracia? Hay unos desafíos de siempre, que son la corrupción, la desigualdad, la intolerancia, la polarización y el populismo, los cuales están ampliados por 3 desafíos recientes: la tecnología digital, la pandemia y la interferencia política de unas naciones en los asuntos políticos de otros. Y estos desafíos, por un lado, coartan la capacidad de las escuelas, se meten en las instituciones educativas y le hacen difícil a las instituciones educativas hacer lo que les toca en preparar a ciudadanos democráticos, pero por otro lado, las instituciones educativas tienen la capacidad de resistir estos desafíos. Entonces, brevemente, bueno, ¿por qué la corrupción es tremenda? Bueno, es esencialmente porque socava la confianza y sin confianza una democracia no puede funcionar. ¿Por qué es terrible la desigualdad? Porque la educación está basada en la promesa de la igualdad, por lo menos de oportunidades. Y cuando hay una desigualdad persistente, donde las personas saben que cada quien más o menos va a morir en la misma posición en la que nació en la vida, pues hay cada vez menos confianza de que este contrato social de verdad da igualdad. La tolerancia es una de las condiciones de la democracia. No, no es esencial que las personas, digamos, abracen las creencias del que es diferente, pero por lo menos que lo respeten y que respeten su dignidad, su derecho a existir, su derecho a ser, sea diferente desde el punto de vista religioso, político o de cualquier otro tipo de identidad. La polarización política, el reducir a la persona que tiene una identidad política diferente a una dimensión singular de su identidad, perdiendo la capacidad de establecer acuerdos con ellos, de negociar diferencias, hace imposible funcionar en democracia, porque una democracia es el arte de la reconciliación de intereses diversos, del compromiso, de la negociación. Y eso es posible solamente cuando usted se encara con otro en la confianza de que a pesar de algunas diferencias va a haber puntos de encuentro, puntos en común. El populismo es uno de los cánceres de la democracia, esta ideología que básicamente dice lo único que existe es el líder y el pueblo, y no se puede confiar en instituciones intermedias, se llamen partidos políticos, Corte Suprema, Consejo Nacional Electoral, Congreso, etcétera. Entonces el populismo que básicamente plantea que lo único que hay es el líder en relación directa con la gente, pues es la amenaza más importante a la democracia representativa. Luego hay estas 3 amenazas recientes que aumentan el poder de las anteriores. Por un lado, las tecnologías digitales, que teniendo toda cantidad de ventajas, por ejemplo, permitir comunicarnos hoy en la tarde a través de la distancia geográfica,
Al permitir que la gente viva en estas cámaras aisladas y poner a circular narrativas que no tienen correspondencia con la realidad, pues realmente hace muy difícil el funcionamiento en democracia. Además, estos algoritmos que encierran a la gente en burbujas de afines, de personas afines, los pueden aislar, digamos. Antes de que tuviéramos estas plataformas digitales, en cada pueblo había un extremista, pero un extremista solo no hace tanto daño como si todos los extremistas se reúnen y se crean un universo alternativo y deciden que tienen que salir a matar al que piensa de manera diferente. La pandemia de COVID aumentó muchas de estas dificultades, esencialmente haciendo muy visibles las enormes fragilidades de las sociedades, brechas sociales y poniendo en evidencia las dificultades de los gobiernos para encargarse del bienestar de las personas en un momento tan tremendo. Y además produjeron mucho aislamiento y mucha gente pasó demasiado tiempo en estas cámaras tecnológicas. Y luego finalmente la interferencia política, que es, aunque no es nueva, estas herramientas tecnológicas hacen mucho más posible que un gobierno se meta en los asuntos, en la democracia, en los asuntos electorales de otro. Bueno, estas interferencias también, estas fuerzas limitan la posibilidad de que las instituciones educativas cultiven la ciudadanía democrática. La corrupción, por ejemplo, la corrupción educativa, una manifestación de la corrupción, también socava la confianza en el gobierno. Cuando en un sistema educativo las plazas de maestros se compran, cuando un maestro asiste sin estar preparado, robando a los estudiantes la posibilidad de aprender, pues esa es la lección que se aprende. La lección que se aprende es que usted no puede confiar. ¿Cómo va a confiar en la escuela pública si la persona que está ahí representando, digamos, a esta confianza del público en el gobierno abusa de esa confianza para su bienestar personal? O cualquier otra forma de captura, ¿verdad? Los bienes públicos para servir intereses privados, las contrataciones, digamos, para favorecer a los amigos, a los grupos que apoyan el gobierno, etcétera. La desigualdad, tema no de ahora en América Latina, enormemente importante, y la desigualdad en la medida en que la pandemia educativa, en la medida en que la pandemia de COVID la hizo más visible y la aumentó, pues hace que las escuelas sean menos percibidas como espacios que permitan igualar oportunidades. La intolerancia que existe en la sociedad que también se mete en las escuelas, ¿verdad? Este cancel culture que existe en algunas instituciones donde ya yo no escucho al que piensa diferente, no pienso que tiene ni siquiera el derecho a tener estas ideas, sino que no lo escucho, no le permito expresarse. O, por ejemplo, en Estados Unidos hay este fenómeno terrible de grupos extremistas organizados para eliminar ciertos libros, por ejemplo, de las bibliotecas escolares, de las bibliotecas. La polarización política, ¿en qué se traduce en educación? En impedir que la gente se pongan de acuerdo. México tiene hace muchísimo tiempo un programa que permitía a las escuelas, no qué nombre tiene ahora, o tenía hasta hace poco el programa de escuelas de calidad y que básicamente sobre el que existen evaluaciones de lo positivo que era y que creaba incentivos para que los profesores, los directores, los padres de familia se pusieran de acuerdo, identificaran un problema, encontraran una solución y tuvieran unos pequeños recursos para resolverlo. Bueno, imagínense, yo hice hace muchos años junto con el doctor Sergio Cárdenas un estudio de este programa y era claro que este programa funcionaba muchísimo mejor en las escuelas en donde había buenas relaciones entre el personal, entre la gente sabía trabajar en grupo. Bueno, no quiero ni imaginarme lo que debe ser el funcionamiento de este programa en un contexto de alta polarización donde la gente no puede sentarse a hablar, a discutir, a ponerse de acuerdo. El populismo, por supuesto, afecta a la educación fundamentalmente fomentando la desconfianza en el saber experto en las universidades. Una de las consecuencias lamentables del populismo es pensar que el saber experto no tiene ningún valor, sea el saber experto de las autoridades sanitarias en el medio de una pandemia o el saber experto de los especialistas en lo que sea, o lo mismo en materia educativa. Sobre las amenazas recientes, las tecnologías digitales, ¿cómo afectan a la escuela? Bueno, sobre todo creando una enorme distracción de estudiantes y de profesores, capturando su atención, impidiéndoles aprender, pero además metiéndolos en estas cámaras digitales, aun cuando las tecnologías digitales tienen un potencial para complementar la enseñanza, y parte de esto fue visible en la pandemia, también son sin duda una amenaza a la salud mental de los estudiantes. La pandemia de COVID, este es un libro publicado hace 3 semanas que pueden ustedes descargar gratuitamente, habla de los impactos, no los inmediatos del COVID en educación, que son bien conocidos, lo que no se aprendió, digamos, sino los impactos que parecen ser más duraderos,
la repriorización de objetivos en la escuela, por ejemplo, la creación de maneras nuevas de trabajar, etcétera. Pero no hay duda de que la pandemia de COVID debilitó a los sistemas educativos y en algunos países redujo las posibilidades de financiamiento en educación. Y la interferencia política tiene más bien impacto cuando lo tiene en instituciones universitarias, pero también podría tenerlo en otros niveles. Bueno, ¿de qué manera puede responder la educación a estos desafíos, sean el climático o las fuerzas que socavan la democracia? Decía yo que esta es una relación de dos vías. He hablado de la vía por la cual estos desafíos afectan a la educación. ¿Qué tal la vía contraria? Bueno, ese es el tema de este informe. Me refería a la adopción del derecho universal a la educación en el año 48. En esa época, la UNESCO, las Naciones Unidas crean también la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, cuya misión es avanzar, entre otros, el derecho a la educación. Y esta organización, en su historia, ha en tres momentos agrupado a una comisión a la que le ha dicho: examine cuáles son los principales desafíos que confrontan los seres humanos y propongan qué podrían ser los sistemas educativos en respuesta. Y la última vez que la UNESCO hizo esto fue al establecer esta comisión que ven ustedes aquí, presidida por la presidenta de Etiopía, la presidenta Saleh Work Seude, comisión de la que formé parte y que publicó en el año 21 un informe titulado Reimaginando juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social sobre la educación. Las dos veces anteriores que UNESCO había hecho esto había sido en el año, con la publicación en el año 72 del informe Aprender a Ser y en el 96 del informe La educación encierra un tesoro. En síntesis, ¿qué dice este informe? Este informe tiene tres partes. La primera dice cuáles son los principales desafíos que confronta la humanidad. Habla de los dos a los que me he referido y de otros también. La segunda parte dice qué tendría que cambiar en educación y la tercera dice cómo habría que hacer ese cambio. ¿En qué tendría que cambiar? Básicamente dice lo que hay que cambiar es la cultura educativa. Hay que cambiar la cultura educativa y eso consiste en repensar qué enseñar, cómo enseñar, la organización misma de la escuela, la concepción de la profesión docente y la construcción de un ecosistema de aprendizaje que conecte a diversas instituciones educativas para permitir el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y el informe este dice: todos somos agentes de cambio. Como decía Andrés hace un momento, el cambio no va a venir. De hecho, este es el primer informe de los tres que publica la UNESCO en toda su historia sobre el futuro de la educación, que no está dirigido exclusivamente a ministros de educación. Los dos informes anteriores están dirigidos a ministros. Este no lo está por la simple razón de que la pandemia hizo visible las enormes limitaciones que tenían los gobiernos para atender a una crisis como la de la pandemia. Y al mismo tiempo la pandemia hizo visible el enorme poder que la sociedad toda en su conjunto tenía para sostener la oportunidad educativa en un momento de enorme dificultad. Y por esa razón este informe está dirigido a la sociedad toda en su conjunto, a todos ustedes que nos acompañan esta tarde, a todos los estudiantes, a todos los padres de familia, a la sociedad civil y también a los gobiernos, pero no solo los nacionales, los municipales, los estatales, ¿verdad? El informe está anclado, pero de forma sin ambajes, en el reconocimiento de los derechos humanos universales, porque la comisión está convencida, es un tema que otros han estudiado, que hay cada vez menor aceptación de los derechos humanos. Como decía alguien cercano al secretario general de Naciones Unidas, si hoy el mundo tuviera que ponerse de acuerdo sobre los 30 derechos humanos que están en la declaración, a lo mejor lograríamos acuerdo sobre la mitad de ellos. Bueno, entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Bueno, significa, por ejemplo, que en materia educativa, ¿cómo puede la educación preparar a la gente para la corrupción? Haciendo el tipo de cosas a las que se refería Andrés y por las que no me voy a extender, pero sobre todo dando un ejemplo, obviamente, que las instituciones educativas mismas no sean ejemplo de corrupción, haciendo programas de formación y luego educando a los estudiantes en una rendición, en una cultura de rendición de cuentas por bienes públicos. ¿Qué puede hacer la educación en relación a la desigualdad? Promover la igualdad de oportunidades educativas, asegurar que las escuelas funcionan, sobre todo las que sirven a los más marginados, para permitirles mejorar, progresar en la vida. ¿Qué pueden hacer en relación a la intolerancia? Crear un espacio donde uno tiene la capacidad de reconocer del derecho al que piensa diferente a tener ese pensamiento y donde uno aprende a valorar al que es diferente a través de múltiples identidades diferentes. Cuando Horace Mann, ¿verdad?, el creador de la escuela pública en este país, propone la escuela pública, dice: una democracia requiere que la gente se encuentre en una institución donde aprendamos a funcionar, a ponernos de acuerdo, a trabajar sobre nuestras diferencias. Y John Dewey decía hace 100 años, ¿qué es lo más importante que puede ser una educación para preparar a la gente a vivir en democracia? Darle una experiencia de qué significa vivir en democracia. No es que nos den un discurso de democracia, es que en el día a día, por ejemplo, tuvieron ustedes un programa hace muchos años extraordinario en México, el programa de lectura, el programa de bibliotecas escolares, en donde los niños tenían media hora todos los días donde podían escoger un libro
de acuerdo a sus intereses y tenían media hora para leer. Eso, aparte de ser buenísimo para permitir a la gente aprender a leer, es una lección magnífica de democracia porque reconoce que no a todos nos gusta leer la misma cosa, que tenemos intereses distintos, que estamos en niveles diferentes de lectura, en el mismo salón de grado, etcétera. Es una pena que este programa haya sido descontinuado. La polarización, ¿qué puede hacer la educación? Crear experiencias que le permitan a los estudiantes reconocer la multidimensionalidad del otro. Y esto se hace básicamente permitiendo oportunidades donde los estudiantes colaboren en proyectos de ciencia, en proyectos de acción comunitaria, en proyectos de arte, en actividades de teatro, no importa el proyecto, en deportes, que los estudiantes aprendan a colaborar con los demás. ¿Qué puede hacer la educación en relación al populismo? Bueno, por un lado, promover el estudio de la historia y en particular de las instituciones democráticas y una comprensión en estudiantes, por lo menos de bachillerato y de universidad, sobre las condiciones que promueven las rupturas democráticas y sobre todo desarrollando mayor vinculación social, las universidades, las escuelas. En materia de educación digitales, ¿qué puede hacer la educación? Bueno, desarrollar alfabetización digital, una de ellas permitir utilizar estas herramientas, pero también ayudar a reconocer los riesgos que las mismas tienen. En materia de COVID, bueno, reconocer las consecuencias que tuvo la pandemia en educación y ayudar a recuperar las trayectorias educativas de los estudiantes y repararlas. Y en materia de interferencia política, educar a los estudiantes, de la manera en que las divisiones sociales muchas veces son ampliadas, magnificadas por intereses diversos, incluidos intereses extranjeros. Bueno, ¿qué significa esto en la práctica? Significa replantearse qué enseñar en respuesta a estos desafíos. Todo, Toda educación, todo currículum está basado en dos hipótesis. Si yo enseño A, mis alumnos aprenden B, y si mi alumno aprende B, las consecuencias serán X, Y y Z. Es decir, si yo enseño A, un currículum permite ciertos logros, ciertos aprendizajes que nos llevan a ciertos resultados para el estudiante, para su familia, para la sociedad. Pero estas hipótesis obviamente pueden ser equivocadas. Por ejemplo, una hipótesis muy común es que si uno le enseña a los estudiantes sobre cambio climático, ellos van a aprender que el cambio climático es un desafío causado por el comportamiento humano y que esto va a llevar a que los estudiantes tengan acciones que mitiguen el cambio climático. Bueno, ¿cuál es la hipótesis? Que la alfabetización climática permite comprender el cambio climático y que eso lleva a por lo menos una preocupación o que los estudiantes hagan abogacía. Bueno, en este libro, publicado hace un par de años y que ustedes pueden también descargar como material de acceso abierto, pero también está publicado en español, ustedes van a recibir un enlace al término de esta charla. Alberto Quintero se lo va a hacer llegar a todos con varias publicaciones a las que me he referido, la mayoría de las cuales pueden descargar gratuitamente. En el primer capítulo de este libro, yo reviso 200 evaluaciones experimentales del impacto del currículum climático. Y la conclusión es aterradora, porque no solamente no son efectivos esos currículum, sino que son contraproducentes. Es decir, le enseñan a los estudiantes la ciencia del cambio climático y los hacen muy escépticos de que ellos pueden hacer ninguna diferencia en relación al cambio climático. Hay un par de estudios que muestran que cuando usted combina la enseñanza de la ciencia del cambio climático con algún proyecto de acción cívica que permite que el estudiante haga algo en relación al tema, solamente ahí logra que el estudiante aprenda tanto la ciencia, comprenda el cambio climático, tenga la alfabetización, como desarrolle las capacidades y la creencia de que él puede hacer algo. Y evidentemente resolver el cambio climático requiere mucho más que los estudiantes salgan a la calle a manifestarse. La abogacía, eso tiene un cierto valor, pero también requiere desarrollar, por ejemplo, nuevas maneras de disponer de desechos humanos, porque con las tecnologías que existen, los inodoros basados en agua, a las que tiene acceso menos del 10% de la humanidad, si lleváramos esa tecnología a todo el mundo, el impacto sería devastador en el cambio. O desarrollar formas alternativas eficaces de energía, por ejemplo, energía nuclear segura. Es decir, es esencial cuando uno se plantea cuáles son los objetivos, pasar de la noción superficial de que si uno encuentra un problema y dice, bueno, enseñemos sobre este problema, a una concepción un poco más sofisticada de decir cuáles son las competencias que tienen que desarrollar los estudiantes que nos permitieran resolver el problema. Eso quiere decir, en materia de cambio climático, reemplazar la noción simple de que hay que lograr una alfabetización climática, lo cual, como he demostrado, puede hacer daño, si eso es lo único que se hace, a educar para una economía verde, que es muy diferente. En el mejor de los casos, eso requiere conocer cuáles son las ocupaciones necesarias para lograr una transición a una economía sustentable y con menor impacto climático y cómo desarrollar las habilidades para que los estudiantes tengan esas capacidades. Eso requiere, si usted lee los estudios, por ejemplo, del Panel Internacional de Cambio Climático, se da cuenta de que este es un tema sistémico que requiere muchas cosas, digo yo, en este texto al cual me he referido, que requiere
desarrollar la motivación para inventar formas más sostenibles, y eso requiere más que la comprensión de la ciencia, requiere la capacidad de innovar, requiere de un marco ético que nos ayude a aspirar a vivir en comunidades más inclusivas y sostenibles, requiere una comprensión de los sistemas sociales y el desarrollo de un razonamiento ético que nos ayude a integrar el pensamiento crítico sobre el impacto actual del cambio climático, nuestra imaginación moral y la motivación personal para actuar, así como la competencia para actuar de manera efectiva, bien sea como inventor, como científico, como tecnólogo, desarrollando tecnologías alternativas para el diseño, desarrollando trabajos nuevos, etcétera. Educar para una economía verde requiere una estrategia de una economía verde, la cual cada vez hay más ciudades y más gobiernos locales que las desarrollan, y eso requiere prever cuál va a ser el impacto económico del cambio climático, qué empleos van a desaparecer, cuáles son escenarios alternativos de adaptación y mitigación, cuáles son las habilidades de esos trabajos. Sabemos que actualmente el petróleo, el gas y el carbón emplean en el mundo a 18 millones de personas. Y la Organización Internacional del Trabajo estima que la transición a una economía verde va a eliminar 6 millones de puestos, pero también va a crear 24 millones de puestos de trabajo. Es decir, hay que decir cuáles son las habilidades necesarias para otras estrategias de adaptación y mitigación más allá de los puestos de trabajo. Por ejemplo, el estilo de vida, el tipo de vida, el dónde vivir, etcétera. Esto tiene diversas implicaciones de acuerdo al nivel educativo, ¿verdad? Para las universidades, ¿qué requiere? Bueno, afortunadamente la mayor parte de las universidades cada 3, cada 5 años hacen una estrategia institucional y eso requiere una estrategia que apoye la transición a una economía verde. Yo he estado estudiando de qué manera las universidades responden, he trabajado recientemente con la Universidad Autónoma de Baja California en el desarrollo de su estrategia institucional que ha integrado dentro de la estrategia el desarrollar estas capacidades que permitan esta transición. Pero el TEC de Monterrey, por ejemplo, tienen lo que llaman la Ruta Azul, una estrategia absolutamente para promover enseñanza en cambio climático en todas las carreras, ¿verdad? No solamente en una carrera u otra. Todo esto requiere formación dentro de los programas de grado, requiere la creación de programas nuevos, de programas cortos, de programas de desarrollo de competencia, requiere actividades de extensión y de divulgación, tanto educar a personas más allá de los programas de grado, como establecer alianzas con gobiernos locales, estatales, nacionales para desarrollar estas estrategias de economía verde. Requiere sin duda tareas de investigación y de desarrollo, así como gestionar la propia infraestructura, la planta física de la universidad, de manera de reducir la huella de carbono. Entonces, en materia de educación superior, por dar un ejemplo, va a haber nuevas carreras como ingeniero en energías renovables, ecoconstrucción, reciclador en economía circular, agricultor urbano, experto en sostenibilidad. Y digamos, cada universidad le toca preguntarse, bueno, dentro de mi espacio, en el terreno, digamos, al que yo sirvo, en las comunidades a las que sirvo, cuáles son esos nuevos trabajos, ¿verdad? O cuáles son las industrias que podrían desarrollarse si tuviésemos las personas con las capacidades necesarias. Y eso requiere tanto identificar competencias transversales que tengan los estudiantes de todas las carreras. Italia es el único país que se ha planteado que todos sus egresados universitarios tengan una serie de competencias transversales sobre sustentabilidad, así como definir dentro de cada carrera en particular, dentro de cada profesión, cuáles son las competencias específicas a esa profesión que permitan comprender el cambio climático y la transición a una economía verde. Y eso requiere definir estándares de aprendizaje por campo de estudio, por ocupación, así como desarrollar la capacidad de los profesores y crear nuevos programas, además, más allá de las carreras tradicionales, eh, programas de aprendizaje a lo largo de toda la vida que permitan actualizar, ¿verdad?, a las personas que se graduaron en el pasado. En materia de educación secundaria y técnica, pues hay que crear la base de esas habilidades para una economía verde. Hay muchos empleos que requieren este nivel de formación para los que hay que preparar a las personas. Igual hay que desarrollar estándares, un currículum, capacidad de los profesores, etcétera. En materia primaria, pues lo que hay que hacer es desarrollar la conciencia ambiental. Yo no creo que es esencial a los niños de primero y segundo grado de, decirles un rollo, ¿no?, del cambio climático y que nos estamos cargando el planeta, porque eso produce el tipo de cinismo y el tipo de depresión que son contraproducentes. Pero sí hay evidencia que dice lo más importante que usted puede hacer para comenzar a crear las bases es que los niños desarrollen un aprecio por su medio natural y una conciencia de la manera en que interactuamos con el medio natural, y eso tiene impacto en dos direcciones. Entonces, los jardines escolares, todas las actividades de exploración, junto con una colega mexicana, la maestra Elisa Guerra, que también sirvió en la Comisión de los Futuros de la Educación, nos hicimos la pregunta de qué podríamos hacer para lograr
la participación del mayor número de personas, ponerlos a pensar en sustentabilidad. Y escribimos un libro de 6 cuentos que publicó la editorial Pearson en México, que se llama Las voces de los árboles. Y son 6 historias muy corticas, una en el Parque de Chapultepec, en 6 ciudades en las Américas, cuyo único propósito es desarrollar la curiosidad de los niños y de los adultos por los árboles en los espacios donde vivimos. Y una comprensión de que el ser humano no es el centro del universo, que estas entidades, estos árboles, pues llevan mucho más tiempo que nosotros en el planeta y que dependiendo de cómo nos relacionemos con ellos, pues podremos seguir coexistiendo aquí o no. Bueno, para regresar a la educación, además de definir con claridad qué es lo que uno quiere que aprendan las personas, hay que desarrollar actividades de instrucción que sean auténticas, relevantes y significativas. ¿Qué significa que sea auténtico? Que el estudiante entienda de qué manera lo que está aprendiendo en la institución educativa se relaciona con el mundo real. ¿Qué significa que sea relevante? Que lo que el estudiante aprenda se conecta con cosas que valoras. ¿Qué significa que sea significativa? Que el estudiante de verdad comprenda, tenga una comprensión profunda. Y no hay que inventar, hay una ciencia de cómo hacer actividades que sean auténticas, relevantes y significativas, y esas están resumidas en esta pequeña publicación de la Academia Internacional de Educación, que también existe, por cierto, en castellano. Y básicamente dice, la base, las piedras de cada currículum son lo que se llaman las tareas, tareas de aprendizaje. ¿Y en qué consiste una tarea? En un trabajo que tienen que hacer los estudiantes que tiene un propósito instruccional. ¿Cuáles son los principios de una tarea transformadora? Primero, el estudiante tiene que reflejar este contenido auténtico, relevante y significativo al que me relacionaba. Es el componente básico del currículum, o sea que las tareas tienen que estar secuenciadas, permiten que el profesor sea el guía del alumno, pero la base del trabajo es la acción del alumno, están centradas en estrategias de aprendizaje, dicen de manera muy explícita cuáles son las expectativas, qué es lo que se debe aprender en cada tarea, permiten integrar lecciones a través de aprendizaje basado en problemas, hay muchas posibilidades de cooperación, de colaboración, y se reconoce y acomoda la diversidad estudiantil. Bueno, yo he trabajado en la última década desarrollando currículums basados en tareas instruccionales como las que acabo de escribir, alineadas con los objetivos de desarrollo sustentable. Preguntaba a la coopedadora en qué significa la moderadora, qué significa la educación global. Y para mí la educación global significa eso. Eso lo describo en este texto de publicación reciente, Educación Global para Mejorar el Mundo. Básicamente lo que significa es tomar los objetivos de desarrollo sustentable, a partir de ahí derivar cuáles son las capacidades que tienen que tener los estudiantes, que tienen que saber hacer, que tiene que importarles, y a partir de ahí armar un currículum basado en tareas instruccionales que reflejen los principios a los que me refería. Eso es lo que nos va a permitir de estos objetivos, el número 4 es el de una educación de calidad, y de nuevo, si uno mira en qué consiste una educación de calidad, consiste en una educación que nos permita, ni más ni menos, que mejorar el mundo. Y mejorar el mundo significa crear un mundo más sustentable. Bueno, aquí están esos 3 materiales. Los primeros 2 están publicados en español y se pueden encontrar en estos enlaces. Ustedes van a recibir enlaces a esos textos. Y básicamente lo que yo hago en esos libros es desarrollar y demostrar una metodología que permite hacer visibles las 2 hipótesis sobre las que se basa todo currículo a las que yo me refería. Si yo enseño A, mis alumnos aprenderán B, y si mis alumnos aprenderán B, las consecuencias serán X, Y, Z. Resulta que son solo los educadores más reflexivos los que nunca evalúan esas hipótesis, y cuando lo hacen, la hacen en la intimidad de su cabeza, no lo hacen de forma pública. Y al hacerlo de esa manera, el conocimiento sobre estas hipótesis se mantiene como conocimiento privado y no permite que la profesión avance, no nos permite llevar estas innovaciones a escala. Y todo lo que yo propongo en esos textos es que para lograr acelerar el proceso de innovación que nos permita hacer una educación más relevante, es decir, una educación que mejore el mundo, este proceso tiene que ser público. Los maestros tienen que ser como las personas que estaban trabajando durante el COVID-19 en sus laboratorios haciendo investigación, ¿verdad? Día y noche haciendo investigación, publicando lo más rápidamente posible los resultados de sus experimentos. Imagínense si todos los investigadores hubieran mantenido en secreto lo que estaban haciendo, pues todavía no tendríamos una vacuna para el COVID. Es solamente cuando uno hace el conocimiento que sale de su experimentación una materia pública que uno puede tener un diálogo que le permita ir mejorando, ir haciendo las cosas cada vez mejor. Entonces, en eso consisten estas 3 herramientas, una manera de evaluar esto. Y para concluir, lo que hace este libro, cuando uno piensa, bueno, ¿y cómo llevamos a escala esto? ¿Cómo logramos pasar de hacer estas cosas en una pequeña escuela? Lo que yo hago en este libro es proponer que que fundamentalmente el llevar una reforma educativa a escala es un ejercicio de comunicación, donde mucha gente tiene que ponerse de acuerdo. Y para comunicarse es bueno
poder pensar, poder ver el mundo de diversas maneras. Y yo propongo 5 maneras de ver la transformación de los sistemas educativos. Una manera cultural, una psicológica, una profesional, una institucional y una política. No tengo tiempo de extenderme mucho en cada una de ellas, ustedes las podrán leer en el libro, pero la cultural dice, la educación es una institución que está en interacción con sus medios. A eso me he referido en esta presentación. Y es bueno ser intencional y ser efectivo en esa comunicación que tiene que ser de 2 vías. ¿Qué significa una perspectiva psicológica? Utilizar todo el conocimiento científico que no es un asunto de aficionado, sino que tiene que estar basada en saber experto. Y uno tiene que crear normas, tiene que crear procedimientos, tiene que crear protocolos. El primero, digamos, es no vender las plazas de maestro, ¿verdad? Es que quien llegue a la profesión docente demuestre unas ciertas competencias. El segundo es que el progreso de las personas en la profesión esté basado en competencias demostradas. El tercero es dar oportunidades muchas e incentivos para que la gente continúe formándose a lo largo de su carrera, etcétera. ¿En qué consiste una perspectiva institucional? En entender que un sistema educativo es básicamente una articulación de una serie de procesos, el currículum, la pedagogía, la evaluación, la formación profesional, y que esta articulación tiene que ser coherente, tiene que apuntar en la misma dirección. ¿Y qué significa una perspectiva política? Entender que un sistema educativo toca muchos intereses y en la medida en que sea posible articular esos intereses, crear una carpa amplia que tenga mucho apoyo, pues las cosas van a continuar. Para concluir, y para poder hacer estas cosas que yo he descrito, hacen falta simplemente 3 cosas. En primer lugar, participación. ¿De quién? De todos. Empezando por quienes nos acompañan esta tarde, pero de todos. Este no es un cambio educativo que va a venir de otro planeta, ni del cielo, ni del gobierno, sino requiere que una sociedad se plantee si quiere un sistema educativo que le permita hacer un mundo mejor. En segundo lugar, de liderazgo. Liderazgo es que hay unos cuantos que se hagan cargo de coordinar estos esfuerzos y finalmente de capacidad. Y la capacidad se construye permitiendo que la gente aprenda. Yo no supongo que en este momento haya demasiadas escuelas que tienen las capacidades para enseñar de cambio climático mejor de lo que lo están haciendo ahora, que es decir, bastante mal. Entonces hay que desarrollar esa capacidad. Entonces, una manera de pensar en capacidad es decir, hagamos vinculaciones entre universidades y escuelas o redes de escuelas, porque donde está el conocimiento sobre el proceso del cambio climático es en los departamentos de física, de química, de las universidades, de ingeniería. Y si uno lograra movilizar la capacidad de la universidad para mejorar los sistemas educativos de primaria y de secundaria, pues podría lograr aumentar considerablemente la capacidad. Muchísimas gracias. Creo que tenemos unos 15 minutos de preguntas, ¿correcto? ¿Me escuchan? Mi micrófono, ahora sí. Tenemos un poquito menos de tiempo, Fernando. Vamos a hacer una pregunta que nos hicieron llegar por Twitter y vamos a darle la oportunidad a una persona del público a hacer una pregunta. ¿También te parece bien? En Me lo que parece muy bien. alguien tome el micrófono para hacer una de las 2 preguntas que tenemos la posibilidad de hacer, los invito al micrófono donde se hicieron las preguntas en la charla pasada. Yo te remito una de las preguntas que nos hicieron llegar por Twitter, que es, ¿qué papel crees que juega la educación global en la desinformación? Yo creo que la educación global puede hacer a las personas conscientes de la desinformación. Yo he hablado de la desinformación como una de las amenazas de la democracia, importantísima, y una educación global, una educación profunda. Me refería a desarrollar las capacidades digitales de los estudiantes, les permite a las personas por lo menos hacerse la pregunta de cuál es la base empírica que está detrás de esa afirmación. Yo creo que en general, una buena educación, el desarrollo del pensamiento crítico, desarrolla la capacidad de las personas de ser un poco inmunes a la desinformación. Muchísimas gracias. Sí, el poder discernir, ¿no? Eso. ¿Alguien del público quisiera hacer alguna pregunta para Fernando? Por favor, pasa al micrófono. Muchas gracias. Hola Fernando, soy Vania. Mi pregunta es, ¿cuál es el verdadero objetivo de formación ética en los niños en un mundo de intolerancia? Pues mira, yo creo que el objetivo, la escuela pública existe sobre todo
para permitir que las personas puedan resolver sus diferencias sin violencia. Ese es el origen de la escuela pública. Y el origen está hace 500 años, cuando una persona llamada Juan Amos Comenio, una persona que había crecido en una región llamada Moravia y cuya perspectiva, era un ministro religioso, no era compartida por sus vecinos, pues le tocó vivir una época de tanta intolerancia que los vecinos le quemaron la casa. Y a este hombre le tocó irse, se convirtió en un refugiado y en esa trayectoria su esposa y sus 2 hijos murieron. Y entonces este hombre termina su vida en Ámsterdam, que era una ciudad un poquito más abierta a todas las personas que el resto del mundo. Y estando en Ámsterdam, lo invita a la Universidad de Harvard a que venga a ser rector. Esto es el comienzo del 1600. Y Comenio contesta, no, muchas gracias, tengo algo más importante que hacer. Harvard no era entonces la universidad. Muchísimas gracias. Universidad que soy, pero ¿No? yo, Se en donde él dice, para lograr la paz hay que hacer que todas las personas sean educadas. Y ese es el origen de la escuela pública. Y yo creo que lo que puede hacer no solamente la educación ética, sino la educación, es darle a las personas las herramientas para resolver sus diferencias sin recurrir a la violencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Un aplauso, por favor. Ha sido un gusto tenerlo Ha sido un aquí. gusto. Muchísimas gracias.